hacer anuncios. Primero, que estamos en este muy importante panel con Diego, Dani y Beto, ¿no? Espero no se ofendan por el diminutivo en cada uno de los casos, estamos entre colegas y amigos y maestros, todos ustedes. Bueno, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Ese era el primer anuncio. El segundo anuncio es que esto lo hacemos en el contexto también del lanzamiento de un evento que es muy importante para nosotros como gremio, como industria de la consultoría y de la comunicación política. Esto es la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que en el siguiente montaje, en su siguiente edición, será en Miami. Ya Dani nos va a comentar de eso, entonces vamos a empezar con eso. Luego vamos a tener la manifestación a través de una presentación de Diego. Y finalmente, Beto, te quisiera pedir que en los 10 minutos finales puedas hacer el cierre, digamos, de esta conversación. Como ustedes han podido escuchar en la presentación del panel, centralmente queremos abordar tres cosas, ¿no? El comportamiento del electorado, las emociones políticas y la investigación de opinión pública. Voy a tomarme un minuto solamente para hacer un contexto de esta conversación, digamos, para que todos tengamos allí una referencia de qué es lo que vamos a conversar. Sin duda, los escenarios actuales de la democracia, la política y la vida de las personas son de alta complejidad, ¿no? Entre 1960 y el año 2010, el comercio mundial se multiplicó por 6 veces. Es decir, cualquiera de las cosas que ahora tenemos a disponibilidad frente a nosotros puede estar minutos antes en otro continente o en otro país. Ahora, eso además tiene un correlato, ¿no es cierto?, en términos de comunicación, que ya Castells lo refería hace 20 años prácticamente, la autocomunicación, la permeabilidad y la audiencia global. Todo eso hace más complejo, pero al mismo tiempo, si las audiencias y las sociedades son más complejas, las instituciones, y aquí vendría una inquietud, ¿son más complejas o son menos útiles? O no sé si son menos útiles o terminan siendo menos eficaces. Ese sería un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con la polarización. ¿Hay en realidad polarización? Yo hago investigación principalmente en el Ecuador. Sé que hay un discurso de polarización desde las organizaciones políticas y las instituciones, pero al mismo tiempo sé que en la mente del ciudadano no hay polarización. Segundo tema, ¿no? ¿Hay o no hay polarización y cómo eso se está reflejando en los comportamientos? Y finalmente, para no irnos tristes, porque se trata así de diagnosticar, pero sobre todo de ver qué salidas, qué prospectiva y perspectiva tenemos, les quisiera plantear justamente la perspectiva de la investigación de opinión pública. ¿Qué pasa con el voto nulo y blanco ahora? ¿Cómo vamos a investigar a las audiencias en los próximos 5 o 10 años? ¿Todavía van a haber audiencias? ¿O el influjo, ¿no es cierto?, la incidencia de otro tipo de comunicación emergente va a ser tal que no vamos a tener capacidad para poder medirla? En ese contexto de cosas, primero, en este orden que habíamos referido, quisiera darte la bienvenida, Dani, para luego continuar con Diego y finalmente Beto. Por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está encendido? Bueno, te decía muchas gracias, Carlos, por tus palabras, por tu flexibilidad y profesionalismo y por moderar este panel que nos han convocado en el día de hoy. Como decíamos, bueno, unificamos a un programa por los horarios una pequeña reflexión sobre la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que por primera vez va a estar en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, los días 21, 22 y 23 de noviembre. Generalmente todo se hace para hacer turismo electoral durante las elecciones, ¿no? Nosotros cuando pensábamos esto decíamos, bueno, justamente nuestro objetivo es el análisis posterior, ya frío, de todo el proceso electoral. ¿Pero por qué? Porque además, al haber recorrido los procesos electorales, le voy a ser muy breve, ¿no?, de los Estados Unidos, la verdad es que lo que pasa en las campañas electorales después en Latinoamérica es muchas veces una copia, ¿no?, y lo hemos vivido en los últimos, por lo menos 4 procesos electorales, para hacer unas reflexiones rápidas. En el 2008 la elección de Barack Obama, donde entró a las campañas electorales estos pequeños aparatitos celulares, ¿no? ¿Para qué? Para recaudar dinero en ese momento, ¿no? Cuando parecía que Obama no podía competir y se caían las primarias, el teléfono celular le permitió recaudar dinero, no solamente para seguir compitiendo, sino además para ganar las primarias y terminar siendo presidente de los Estados Unidos como instrumento, como herramienta innovadora en esa campaña, explotaron los teléfonos celulares después en toda Latinoamérica. En el 2012, la elección de Estados Unidos, todos sorprendidos
por los 34.000 perfiles distintos y la microsegmentación a través de Facebook en la campaña de los Estados Unidos. Toda Latinoamérica la innovación era microsegmentación, Facebook, las redes sociales, cómo copiar la campaña de Obama, hasta querían disfrazarse de pequeños obamitas cada uno en su país. 2012, la de Donald Trump, y esta idea de outsiders o antipolítica y que se repite después de ahí en varios otros países, por ejemplo llegando, lo estoy simplificando el proceso, a lo de Javier Milei en la Argentina. Y después vino Trump y tenía casi asegurada la reelección, casi asegurada, muy difícil que Trump perdiera la elección. El COVID, un fenómeno que marcó también desde ahí, que por más que estuviera bien, por más que el candidato de enfrente no fuera bueno, los oficialismos perdían y vinieron derrotas de elecciones presidenciales consecutivas de todos los oficialismos en Latinoamérica. Y digo interesante, entrando a algo que planteaba de la polarización, porque voy a ir aprovechando a hacer estas menciones, ¿no? Y creo que un buen ejemplo es el 2020 de los Estados Unidos, la elección de Estados Unidos para pensar la polarización. Porque algunos creen que ganó Biden. No ganó Biden. La elección era, ¿estás con Trump o estás en contra de Trump? Y en contra de Trump estaba Biden, el nuevo presidente, ¿no? No es que hizo la gran campaña o el gran candidato que enamoró a las multitudes para sacar a Trump del gobierno. Y eso después, obviamente, fue replicado y con mayor fuerza en muchos procesos electorales. Y bueno, viene el 2024 también parecía, ¿no?, que la elección ya estaba definida. Y esto que hablamos muchas veces de la necesidad del timing en los procesos electorales. En ganar la elección el día de la elección. Bueno, Trump lo quiso ganar en un debate contra Biden un año antes. Bueno, cambió la escena notablemente. Con lo cual, las elecciones de Estados Unidos siempre hay innovación en todo lo que viene. Planteamos hacer la cumbre en esa fecha, en la Florida International University, en la parte de North Miami, un campo muy lindo, y donde vamos a hacer el análisis de la campaña de los Estados Unidos, pero sobre todo cómo eso implica los procesos electorales que vienen en Latinoamérica. Así estamos muy contentos de por primera vez entrar a los Estados Unidos y poder hacer este análisis de trabajo. Así que ya todos invitados, y obviamente con la alianza con el ACOP, que nos permite seguir construyendo más profesionalismo, más especialización en la consultoría política. Sí, creo que Cristian tenías un pequeño video, no sé si tendrá sonido. Cuando entré, lo primero que vi es gente de todos lados, opiniones diferentes. Te encuentras una superproducción, estás en un evento de talla internacional, los mejores expertos de todo el mundo, reunidos en 3 días. Lo que más me sorprendió fue la diversidad de temas que se tocan y que todos ellos son basados en experiencia de campañas. Pero sobre todo creo que se están tocando nuevos métodos de cómo comunicar. Para tener mejores estrategias en lo personal y en lo profesional. Para mí la cumbre es la oportunidad de reunirnos con amigos, de disfrutar una experiencia académica formidable. pues uno como estudiante de ciencia política viene a aprender, viene a compartir ideas. La cumbre es networking, es comunicación, es conexión, es academia, es aprendizaje, es conocimiento, es amistad, es fiesta y es diversión. La cumbre es magia. Porque todos en la comunicación política somos una gran familia. La familia de la cumbre de comunicación política. Está bueno venir a la cumbre porque uno aprende y además se divierte. Qué mejor combinación. Bueno, así que todos invitados a Miami. Sigo dentro de mis 10 minutos, creo, Carlos, ¿no? Porque quiero también contarles que nos acompaña un nuevo socio de la COP, acá Ricardo Gamundis, y que muy amablemente ha traído su revista, su nueva revista, porque es el número 1 de la revista electoral, y que va a entregarles un ejemplar a cada uno de ustedes en el día de hoy. En este momento están ahí con su revista, así que muchas gracias, Ricardo. Siempre es un aporte, todo lo que sea conocimiento, lo que sea pensamiento político, y que además ponga de relieve la consultoría política. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias. Y obviamente de incorporación sin idea, no te hacías socio, te daban los tobillos, así que eso estaba más que claro. Y en los temas que planteamos, voy a tratar de disentir con Carlos, porque me parece que eso es lo bueno. Yo sí creo que
estamos en sociedades polarizadas, pero no solamente por eso, sino vamos a creer que solamente hay mensajes de la política en términos polarizantes, pero lo que también está cierto es que hay sociedades contradictorias, sociedades cambiantes, entre distintos fenómenos, entre distintos personajes. Y después creo que la clave, entrando al punto de investigación, es que cuando hacemos el proceso al revés, en vez de mirar qué candidato tiene el partido, quién quiere ser el candidato, quién quiere enfrentar un proceso electoral, empezamos a comprender qué le pasa a la sociedad, en qué contexto y coyuntura se encuentra ese país en ese momento, vamos a empezar a entender por qué hay lugar para determinados candidatos en distintos países y por qué no hay lugar en otros. Por ejemplo, después del triunfo de Javier Milei en Argentina, muchos creían que podían hacer lo mismo que Milei y que les podía ir bien. No es así. En Argentina había un escenario, había una coyuntura de dos gobiernos. Yo a veces lo comparaba el proceso de Javier Milei salvando las distancias en términos electorales, pero muy similar a lo que fue la elección presidencial de México del 2018. Recuerden ustedes que veníamos de un gobierno de PAN primero, después el de Peña Nieto, los dos no yéndose bien, porque digo, Peña Nieto vino porque no lo hizo bien el PAN. Vino Peña Nieto, lo hace muy mal también y después abierta la posibilidad a que haya algo nuevo y algo que se creía que podía ser dificultoso, tuviera la oportunidad de ganar y ganar contundentemente cuando todos creían que no podía ganar, al menos en el proceso electoral, y recuerdo la cumbre en febrero del 2018 en el previo de la campaña electoral. Y en Argentina pasaba lo mismo, ¿no? Esto de el gobierno de Macri, la vuelta del peronismo de Cristina Kirchner, las dos principales fuerzas políticas, claramente para la sociedad argentina, fracasando al frente del gobierno y la oportunidad para que aparezca una alternativa nueva que además su principal objetivo eran cosas hasta irracionales, ¿no? y de ataque al sistema político como herramienta de sustentación, con palabras muy simples: casta, contra la casta, una motosierra para hacer el ajuste más brutal que exista en la Argentina, cosa que no diría preparar, eso es lo que no diría absolutamente nadie. La dolarización, cosas que se dicen en campaña, algunas podrá hacer o intentará y otras ni siquiera intentará hacer en gobierno, pero era una escena distinta. Entonces, esto de la polarización, yo creo que no tenemos que mirar solamente a los mensajes de la política o poner todo en manos de los partidos y la política, porque sería lo más simple. Luego, cuando entendemos a la sociedad y a qué está dispuesta la sociedad, uno entiende muchas veces por qué pasa lo que pasa en determinadas campañas, o te permite anticipar y entender el resultado, hacia dónde va la sociedad. Cuando, y acá está Hugo, que para mí es uno de los grandes emblemas en términos de investigación, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y lo veo mucho en él, cuando vos empezás a medir tendencias. No podemos leer una encuesta solamente. Ahora, cuando uno lee todo un proceso a lo largo de, yo creo que de Argentina debe tener, no sé de cuántos años atrás, el comportamiento mensual de la sociedad argentina, más allá de los políticos y los partidos, uno empieza a ver comportamientos que le hacen mucho más simples. Uno analiza esos estudios para qué puede haber lugar en la escena electoral y para qué no hay lugar. Porque lo bonito, y en la Argentina ha pasado un montón de tiempo, era decir el diálogo, no la polarización, todos juntos, agarrados de las manos, fuertes, por el bien del país, pero eso sí era otro camino. Y tal vez los que estaban más preparados y creían que ya eran presidente, ni siquiera ganaban las internas de sus partidos. Digo, entendamos a la sociedad, analicemos, hagamos investigación y más investigación, para poder entender después determinados fenómenos que yo también coincido que en algún momento la sociedad se va a cansar de la confrontación permanente y hay una efervescencia de eso también en el país, por ejemplo en el Ecuador, ¿no? Prácticamente un pedido a gritos de unidad para el futuro, no más allá de esas confrontaciones. Hay que ver si eso después funciona o no. Pero sí lo veo. Entonces, el punto de polarización, digo, depende, hay que analizarlo y hay que entender a la sociedad para ver si va a funcionar o no va a funcionar. En el tema de investigación, creo que la aparición de algo hablado hoy de Big Data, que cuanto más herramientas podamos tener para confirmar hipótesis, para ayudar a la sociedad, para predecir el comportamiento electoral, mucho mejor vamos a poder hacer nuestro trabajo, en términos electorales, pero también en términos de gobierno. Y el primer punto era investigación, polarización. Era complejidad de la sociedad. Bueno, eso sí, Que ya lo has hablado. claro, sí, la complejidad es extrema de la sociedad, no es fácil entender determinados fenómenos que las sociedades cada vez están más complejas, con menos paciencia, con comportamientos mucho más al modelo de las nuevas tecnologías de los celulares, ¿no? Mucho
corto, más rápido. Yo a veces hago comparaciones con la sociedad como cuando alguien le manda un WhatsApp y a la media hora te llama por teléfono porque no le contestaste el WhatsApp y pues estaba haciendo otra cosa. No es que vino para contestar el WhatsApp, ¿no? Y la sociedad tiene eso con la política, de meterle presión y querer, no como esperar, no como paciencia, ¿no? La rapidez en términos, tal vez una velocidad no vista anteriormente, y que cambia los fenómenos, cambia la sociedad, cambian los procesos, y por eso tiene que cambiar la política y la comunicación. Así que, Carlos, no me quiero extender mucho más con esa breve introducción, y muchas gracias a todos ustedes. Buenísimo, y muchas gracias. Me encanta ese sentimiento. Y nos dejas, creo yo, con dos inquietudes, ¿no? Que es un poco esta idea de estaremos eligiendo en nuestros países grandes minorías, inquietud. Y creo que particularmente la parte de tecnología, seguramente Beto la va a profundizar mucho. Te damos la bienvenida, Diego, por favor, con tu exposición. No sé si vas a hacer una presentación como tal o vamos a hacer. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo pues creo que estoy completamente ajeno a este foro. Entiendo que aquí todas las personas son expertas en esta parte de la comunicación, de las campañas políticas, y yo estoy un poco del otro lado, ¿no? Estoy un poco del lado de la academia, donde tratamos con herramientas tecnológicas modernas, tratar de estudiar y de analizar cómo se viven las campañas, en particular creo que ese no soy yo, pero bueno, no importa. Es mejor. Cómo se dan las campañas en las plataformas sociodigitales, que creo que ya se ha mencionado mucho, han sido cada vez más importantes, ¿no? No sé dónde puedo acceder a la presentación, dónde puedo... Okay. Se están buscando todavía. Parece, sí. Qué silencio. Contalo, Pues seguir metiendo debate en el tema. Hablando yo de la parte digital, que es la que, digamos, yo llevo mucho, sí coincido mucho en que hay una gran complejidad, sí hay una polarización, por lo menos en el universo digital. Tenemos una sociedad que está conectada a 7 redes sociales en promedio, que consume, tiene la atención de un pesito tonto de 7 segundos, que es una sociedad muda, que no quiere hablar con las personas, quiere estar hablando por el WhatsApp y solo si media hora no le contestas, ¿no? Una sociedad que tiene 4 códigos distintos de comunicación: millennials, centennials, X, baby boomers, y por último, una sociedad que quiere lo que quiere de manera inmediata. Esa es la complejidad de la sociedad a la que nos enfrentamos, y que cuando a nosotros nos dice un político, es que yo no entiendo a la sociedad, yo lo primero que les digo es, la sociedad te está gritando todo el tiempo, desde esta atmósfera, de este universo digital, que es al que yo me voy a centrar, te está diciendo todo el tiempo sus sueños, sus anhelos y sus deseos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlos? ¿O tienes, como ahorita lo vamos a ver seguramente, las herramientas para escuchar a estos ciudadanos que te están dando estos sueños, estos anhelos y estos deseos? Y eso es un poco, creo que lo que nos van a mostrar ahorita, y luego retomo el tema, ¿vale? Gracias. Sí, bueno, como nos dijeron que íbamos a ser muy rápidos, voy a saltar esencialmente la primera parte de la exposición, donde explico un poco qué es lo que nosotros hacemos. Esto, esencialmente, bueno, las herramientas que nosotros usamos para estudiar, en particular, cómo se vio el proceso electoral mexicano en Twitter, pues hacemos uso de herramientas computacionales de la ciencia de datos, de la ciencia de redes, y pues todo esto novedoso de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina o el machine learning, ¿no? En particular, pues como nosotros estudiamos Twitter, queremos tratar de reconocer cuál es o reconstruir cómo se dan las redes que aparecen en Twitter. En particular, por ejemplo, una de las redes es la red de retweets, y 2 cuentas, uno le hace retweet a la otra. Nosotros decimos, pues estas están formando una red, forman una comunidad, impulsan una serie de narrativas, y lo que nosotros tratamos de hacer desde el Tlatelolco Lab es identificar estas comunidades y estas narrativas para
ver qué influencia tienen en la opinósfera de Twitter, en la tutosfera o en la exósfera, no sé cómo se diga ahora. Entonces, esencialmente, pues bueno, usamos por un lado ciencia de redes y por otro lado usamos estos modelos estadísticos que nos permiten determinar cuáles son las narrativas que se están impulsando en redes sociales, en particular en Twitter, ¿no? Y eso lo aplicamos al proceso electoral del 2024, en donde esencialmente hicimos una recopilación de las publicaciones en Twitter que mencionaban alguna de las candidaturas o alguno de los hashtags que estaban asociados a las elecciones, Elecciones México 2024, Debate INE, por ejemplo, todo este tipo de hashtags lo recopilamos algo así como 52 millones de tweets y los dividimos en estos distintos como bloques de la campaña, donde pues analizamos los debates, la jornada electoral y un poco la discusión después de la jornada electoral, ¿no? Como les decía, pues recopilamos un montón de datos, aquí está la tabla, más o menos fueron 52 millones de datos, y de esos 52 millones de datos, algo así como menciones directas a la Claudia Sheinbaum fueron 2.500.000, a Xochitl Gálvez 300.000 y a Jorge Álvarez Maínez fueron algo así como 600.000, ¿no? Entonces, en Twitter era mucho mayor la presencia de las dos candidatas que el candidato. Como ya lo mencionó hace un rato John Ackerman, el director del PUETS, él tenía otras estrategias más enfocadas hacia la juventud, lo que implica TikTok y otro tipo de plataformas digitales. Si vemos cómo fue el comportamiento de la cantidad de tweets o de publicaciones que se hicieron día a día, vemos pues que hay como 4 picos muy claros. Los 3 primeros corresponden a los debates, que es el momento en donde más información o más tráfico en la plataforma aparece, y el último pico pues es el del día de la elección y la discusión posterior. Bueno, entonces nosotros aplicamos estas herramientas de modelado de temas, en particular aplicamos una que se llama Non-Negative Matrix Factorization, los detalles ahorita no importan, pero lo que nos permite es identificar como los temas o las narrativas asociadas a cada una de las candidaturas y ver su evolución en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esto para el candidato Maínez, esto lo hicimos en el bloque en donde ocurrió esta tragedia en Nuevo León, que cayó un escenario y hubo personas heridas. Entonces, la negatividad en este caso fue abrumadora, todo haciendo referencia pues, a que Maínez era un cobarde. Siempre le estuvieron diciendo que era un esquirol, esa era como la narrativa que se estaba impulsando por parte de las cuentas que estaban opuestas a sus propuestas políticas. Y si vemos cómo son cómo cambian estos temas en el tiempo, estas narrativas, encontramos pues muchas más, pero estas son como las más relevantes. Es que, digamos, como su estrategia de campaña era decir que él representaba la nueva política en frente de la vieja política, que es la línea azul que vemos ahí, que pues tiene algunos como picos en los debates. La de Maínez Esquirol, que era como una narrativa que lo atacaba, pues está también presente en todos los momentos, y evidentemente la tragedia de Nuevo León fue donde él obtuvo más atención en Twitter, descalificándolo y tratándolo como cobarde. En el caso de la candidata Xochitl Gálvez, también hay una serie de palabras y de descalificaciones muy fuertes hacia ella. Hace un rato que estaban hablando aquí las mesas de mujeres en el poder y mencionaban pues, que, bueno, que en estos espacios las mujeres reciben un montón de adjetivos que las califican de manera pues, muy horrible. Pues vemos acá justamente ejemplos de esto y algunos ejemplos como de narrativas a favor, como que va a ser la próxima presidenta de México o que el 2 de junio va a ganar, y digamos como la que sería como la de oposición, que era la candidata del que era la narrativa, digamos, de los simpatizantes de Morena. Y pues lo mismo vemos aquí, cuáles son las narrativas, algo que para ella fue muy, digamos, durante la campaña hubo este escándalo del hijo que estaba ebrio y dijo algunas cosas, entonces eso fue algo que encontramos que activó un pico, es ese pico amarillo que vemos ahí. La línea como rosadita pues es el de donde la están atacando, y hacia el final empezó a surgir esa narrativa de que había un mega fraude electoral, ¿no? Para el caso de la candidata Claudia Sheinbaum, pues bueno, que iba a ser la próxima presidenta, que ganó los debates, ahorita vamos a ver un poco más acerca de cómo se comportan los debates,
y esencialmente también esto que es la narcocandidata, y hacían pues mención a su paso como jefa de gobierno y a ciertas tragedias que ocurrieron durante su jefatura, que pues las retomaban para atacarla esencialmente, ¿no? Y vemos acá otra vez cómo, digamos, en estos picos que coinciden con los debates hay mayor tráfico, las cuentas en Twitter empiezan a hacer como un uso de estas narrativas, y tal vez ustedes recordarán que en el segundo debate es cuando Xochitl le dice, bueno, entonces de ahora en adelante la narcocandidata, ¿no? Y entonces a partir de ahí surge una narrativa muy fuerte de narcocandidata que se dispara en el último bloque de las elecciones. Ahí estuvo con toda la intensidad en estos ataques hacia la candidata, y hacia el final nuevamente aparece pues estas menciones acerca en Twitter de un fraude electoral. También hicimos un análisis de sentimiento, ese lo aplicamos con una metodología que hemos desarrollado nosotros en el Tlatelolco Lab, que a los mensajes en Twitter les asigna una probabilidad de ser positivos o negativos, y esto nos da un poco una idea de cómo es el tono de la conversación en un momento particular. Y eso lo hicimos para los debates. Y aquí algo que es muy curioso es que en general durante el debate, aquí vemos el inicio y el fin, en general durante el debate predomina el sentimiento negativo, excepto al final. ¿Y qué es lo que pasa al final? Normalmente las candidaturas salen a decir, si el debate se acabó a las 9:02 salen en Twitter a decir ganamos el debate, y eso dispara ahora la positividad de los mensajes, y entonces todas las cuentas empiezan a decir que pues bueno, mi candidata o mi candidato ganó. Eso lo vimos en el primer debate, lo vimos en el segundo debate, lo vimos en el tercer debate claramente, en donde el tono estuvo mucho más cargado hacia la parte negativa. Entonces cuando hacemos como análisis muy puntuales de esos picos en cada uno de los momentos del debate, nos dimos cuenta que no había mucha discusión acerca de las propuestas que estaban hablando las candidaturas, sino era más de lo mismo, un poco de esta como cinismo que ya venía impregnado por parte de las mismas campañas, que estaban teniendo unos como discursos muy agresivos, ¿no? Algo que pasa mucho en Twitter, también creo que todos conocemos los famosos bots, nosotros los llamamos cuentas de comportamiento anómalo, porque decir que una cuenta es un bot es un tema un poco complejo. Esencialmente nos fijamos en aquellas cuentas que hacían más de 60, incluso hasta 80 retweets en menos de un minuto. Entonces son cuentas que se dedican solamente a hacer retweets para amplificar las narrativas, como las de narcocandidata o encontramos algo así como 1.295 cuentas que estaban retuiteando mensajes esencialmente a favor de Claudia Sheinbaum. Estas cuentas con comportamiento anómalo no estaban tanto atacando a la candidata del PAN, mientras que las cuentas asociadas a Xochitl, que fueron 1925, estas, aunque tenían dos tareas, una apoyar a la candidata del PAN y otra atacar a Claudia. Si vemos pues cuáles fueron los hashtags más manipulados por estas cuentas de comportamiento anómalo, vemos que Claudia Presidenta era el hashtag que fue el hashtag más manipulado, precisamente por eso que les decía hace un momento de que estas cuentas con comportamiento anómalo se enfocaron en manifestar su apoyo a la candidata de Morena. Y pues bueno, lo que nosotros encontramos es que si hacemos ahora las redes de retweets, qué cuentas hicieron retweets a qué cuentas, o qué cuentas fueron las generadoras de contenido y que fueron retuiteadas, pues encontramos algo que nosotros llamamos la matriz de opinión, es decir, las cuentas en Twitter que son las generadoras de contenido, que son las que marcan el tono y los temas de la discusión, y la matriz de amplificación, que son estas cuentas, normalmente cuentas con comportamiento anómalo, que tratan de amplificar estas narrativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la matriz de opinión de Claudia Sheinbaum, pues ella era la principal cuenta generadora de información, y tenemos esta cuenta que tal vez algunos de aquí conozcan, no sé, que se llama Catrina Norteña, es esencialmente una cuenta con comportamiento anómalo que le da retweet y además crea mucho contenido apoyando a Morena y la 4T, y esas cuentas chiquitas que ven ahí son cuentas que continuamente estaban haciendo mensajes a favor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y cuando vemos la matriz de opinión, entonces ahora son todas las cuentas que hacían retweets, y precisamente vemos ahora estas cuentas aquí ya
como un poquito más grandes. Estas son cuentas que típicamente tienen estos comportamientos de hacer, no sé, 60 retweets en menos de un minuto, además en ráfagas. Y pues amplifican tanto los mensajes de Claudia Sheinbaum como los mensajes de Caterina Norteña. Entonces esto ya habla de una dinámica bastante compleja de lo que sucede en Twitter y que puede hacer que las personas que se informen por Twitter tengan un sentido distorsionado de lo que realmente está pasando, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, nuevamente, pues la principal cuenta que generaba contenido era la propia cuenta de la candidata, y algunos como periodistas o como en la sociedad civil, pues eran cuentas que estaban ahí también ayudándole a generar contenido. Y nuevamente vemos aquí pues todas las cuentas que se encargan de hacer de manera a veces incluso masiva este tipo de retweets para amplificar estas narrativas de las que les estaba hablando hace un momento. En nuestra investigación no encontramos ninguna cuentas de comportamiento anómalo asociados a la candidatura de Jorge Álvarez Maínez. Solamente eran cuentas de Claudia y de Xochitl. Entonces, bueno, este es como muy rápido del trabajo que hacemos en el Tlatelolco Lab y que creo que abona esta discusión de cómo entender la complejidad de las elecciones ahora en donde se dan este tipo de fenómenos también en el espacio digital, no solo en el espacio, digamos, físico, sino en el espacio digital, donde existen como interacciones bastante complejas entre lo que ocurre en el espacio digital y lo que ocurre en el espacio real y pues viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias que nosotros implementamos creo que podrían ser de ayuda para entender un poco la sociedad y pues no sé si tal vez para ustedes que son consultores poder diseñar mejores o peores estrategias para aconsejar a los candidatos, ¿no? Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias, muy importante explicación, porque yo siempre inquieto con la modelación estadística y computacional que han generado. Creo que hay un elemento central en lo que ha referido de los estudios ya específicos, que tiene que ver con la distinción entre tres tipos de conversación. Primero, la real, ¿no? La conversación de los ciudadanos, de las ciudadanas alrededor de la política. La segunda, cómo eso llega a lo digital o viceversa, cómo lo digital termina metiéndose en lo real. Y finalmente, cómo hacemos para quitar toda esta conversación endogámica, estos bots que tú les llamas elegantemente con otro nombre, pero en definitiva creo que el centro del análisis en términos ya de valor de cambio, que es lo que hacemos los consultores políticos, entonces, cómo transformamos esto en mejores mecanismos, estrategias, no solo de ganar elecciones, creo que los consultores nos movemos en estas dos aguas, de ganar elecciones, pero también somos la Asociación Nacional de Consultores Políticos, pero además somos demócratas. Tenemos que jugar con todos estos elementos al mismo tiempo para no dejar de ganar elecciones, digamos, pensando además de que tenga un sentido, hay que ganar el poder y usarlo bien. Beto, por favor. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ya respondí, digamos, de alguna manera muy rápidamente en el tipo de sociedad que nos encontramos, pero también quiero dejar muy claro que en la parte de investigación juegan los dos universos. Creer que solo, y muchas veces sucede que lo digital tiene el peso suficiente para entender un electorado, es una de las grandes desviaciones que hay. El gran conjunto para dar resultado es tener, como bien lo decía Dani, ¿no? Tener toda la información de los más estudios que tengamos, y en el caso del universo digital, una de las grandes tendencias es, y que ya se está viendo, y me voy a adelantar un poco a la pregunta de hacia dónde vamos, es entender ya no solo las redes sociales tradicionales, Facebook, Twitter, Instagram, eso está muy bien, pero hoy ¿dónde estamos trabajando? Hay que trabajar en la dark, en la deep web, en los grupos cerrados, en los grupos de Telegram, en los grupos de Facebook, porque ahí es donde incluso se genera la mayor cantidad, o inicia inclusive el otro tema que tocabas, que es la polarización. Si nosotros no empezamos o nos quedamos solamente ahora en la investigación digital, en la punta del iceberg, con solo 1, 2, 3 o 4 redes sociales, lo que estamos teniendo ya es un sesgo que de por sí trae un sesgo algorítmico adicionado a lo que acaban de comentar, con los bots, con todas las cuentas ficticias, etcétera. Lo que tenemos que empezar a entender en esta perspectiva es que tenemos que investigar de forma profunda los 3 niveles digitales que hay. Insisto, la primera parte que son las redes sociales tradicionales, la segunda que son los grupos, pero la donde se está generando en temas de violencia, en temas de seguridad, en temas de prevención, la dark y la deep web. Eso va a permitir que la lectura del comportamiento humano digital aunado
a la lectura de las encuestas demoscópicas, podamos tener un universo muy completo para la toma de decisiones y para poder elaborar estrategias que sean muy definidas. Por un lado. Por el otro, hacia dónde vamos también, y han hablado mucho del tema desde hace un rato, inteligencia artificial y Big Data. Hay tres grandes drivers que están impulsando hoy la investigación digital. El Big Data, la inteligencia social digital, pero por otro lado, la inteligencia artificial. En el caso de la inteligencia artificial está trabajando ya en evaluar ya no los focus group tradicionales, sino que te lleguen a paneles a través del celular, un spot, ¿no?, como el que nos acaban de mostrar de la cumbre, y que tú puedas verlo y atrás de eso estar monitoreando tus no verbales, estar monitoreando el eye tracking, dónde colocas la mirada, y si estás generando el sentimiento que tú te propusiste generar a través de la estrategia. Siempre voy a decir eso, toda la investigación debe ir a mano de la estrategia. A partir de esto, lo que tienes son paneles de 100, 200 personas que en menos de un día, 2 días o 24 horas o 48 horas, puedes tener resultado para tomar decisiones muy efectivas de sus campañas publicitarias van a ser eficientes o no. Y por el otro lado, lo que es ya una realidad son tener la inteligencia social digital al alcance de tu mano. Nosotros tenemos aquí un bot, ahorita se los muestro, lo traía en pantalla, pero por los tiempos no, donde tú ya tienes tu asistente, el estratega define junto con la estrategia de demoscopía, la investigación digital, exactamente qué es los parámetros que tiene que revisar, se lo entregas al equipo operativo y minuto a minuto, segundo a segundo puedes ir monitoreando cómo están las campañas, quitando los sesgos algorítmicos que platicaban y quitando toda la basura que puede generar que no tengas una estrategia definida. Un poco es hacia allá, hacia donde veo que vamos y se está construyendo ya en este momento estos procesos. En la inteligencia artificial, alguien me decía, es que no es la panacea. No, no es la panacea, pero son, por eso digo, asistentes, que con base al conocimiento y profundidad de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes, va a permitir ser muy asertivos y muy certeros en los procesos. Y en la parte de polarización, pues hoy lo que vemos es la polarización digital está más fuerte que nunca, ¿no? Y corre a una velocidad impresionante. Tú quieres generar polarización, hoy hay incentivos económicos de empresas que se dedican a eso, ¿no? Es decir, desafortunadamente. Hay empresas que se dedican a generar polarización, que son contratadas por distintas fuerzas, pero también los medios de comunicación, a través de generar mayor consumo de información, lo que hacen es generar polarización para que se consuman contenidos que normalmente generan más, digamos, discusión, más interacción, que contenidos que normalmente no lo generan. Entonces hay incentivos económicos dentro de la polarización que están generando que desde el universo digital se den. Por otro lado, la polarización también tiene que ver con las cajas de resonancia que generamos nosotros mismos. Es decir, los algoritmos nos limitan a que todos los días, en todo lugar y en todo momento nos dé la dopamina digital y que estemos consumiéndola de forma permanente. Y eso hace que si yo todos los días leo a un especialista, todos los días me coloque ese especialista. Pero si yo leo noticias falsas todos los días y le doy me gusta, lo que hace el algoritmo es alimentarme de noticias falsas y lo que hace es afirma mi sesgo. Y eso genera que la polarización sea mucho más rápida, encienda rápidamente y que si no somos capaces de detectarla a través de estos mecanismos y herramientas, nos generen crisis como lo han generado en muchas ocasiones. Insisto, esto siempre acompañado de la otra parte que es la demoscopía. Y ya para finalizar les diría que uno de los grandes retos que hoy tenemos es entender el estado del arte y la ciencia. Y hoy estamos viendo que, insisto, la tecnología, lo decía Dani hace un momento, es una herramienta que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes. El reto como nosotros es cómo la usamos y la complementamos con estrategia, con investigación de profundidad y logramos que las cosas no sucedan como siempre, sino las hagamos como nunca. Gracias. Muchísimas gracias, Beto. Nos queda pendiente, creo, Roy, hacer en cambio un panel de demoscopía con Paco, que también estaba por allí. Les agradezco muchísimo a todos, creo que todos nos llevamos muy importantes mensajes y sobre todo inquietudes. Si quieren saber más, pueden seguirles a estos 3 personajes, grandes personajes, en sus redes sociales. Si quieren saber aún más, pueden entrar a la página web de LOLCO Lab, si lo dije bien, o si no, pueden ir a la cumbre y de paso se pasean en mayo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.